Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven en esta hora de 5 a 6 de la tarde y muchas gracias también a los que nos ven en hora diferida de 2 a 3 de la mañana. Así es, gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de su programa Tiempo de Renovación. Hoy es martes 28 de mayo del año 2017. Faltan 217 días para que termine el año 2020. Este día está lluvioso y lo pronóstico es de que continúe lloviendo en el país. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1866, Gregorio Luperón forma un triunvirato restaurador integrado por Federico de Jesús García y Pedro Antonio Pimentel y él. En 1875, el presidente Ignacio María González dispone mediante decreto número 1410 la creación de la Academia Naval Dominicana para dar entrenamiento práctico durante 3 años a los jóvenes con vocación de marinero. Ese fue un gran avance. En 1880, el general Gregorio Luperón promulga una nueva constitución que establecía elecciones presidenciales cada 2 años para darle oportunidad a los demás aspirantes del Partido Azul que él pertenecía. Esto nos recuerda aquella vez de una solución que tomó el ex presidente del PRD, fallecido ya José Francisco Peña Gómez, en cual permitía que la sindicatura y todos los puestos electivos se repartieran en 2 años para poder aplacar las ambiciones. 1885 es creada la provincia de Espaillá, integrada por las comunas de Moca, San Francisco de Macorís, San Antonio de Yuma, Matanzas y Puerto Cantoral de Juana Núñez. O sea que la provincia de Moca, o sea de Espaillá, cumple ahora 134 años de haber sido fundada. Es lamentable que realmente en un día importante de la fundación de esa provincia, el gobernador de esa provincia, nosotros no sabemos, pero creemos que no, celebre un acto de recordatorio de la fundación de esa provincia. Sería muy interesante porque los estudiantes y los provincianos se darían cuenta de qué fecha fue fundada. Además de qué fecha fue fundada, también qué gobierno la formó. Entonces se puede introducirse y recrear la historia de ese momento. Y eso es interesante e importante para los que viven allí. Y eso me parece, y creo que sí, que debe de ser una labor del gobernador de la provincia. Pero parece que no le interesa mucho la historia o simplemente prefieren celebrar, como así lo hacen, las fiestas patronales, como llaman el patrón de allá, que tengo entendido que es el Corazón de Jesús o algo así, porque la iglesia más grande que hay allá es la de Rosario, el Corazón de Jesús. Pero sería interesante, por ejemplo, que hoy se despertaran en la provincia y en todos los municipios de la provincia hubieran charlas de recordatorio de quiénes fueron sus fundadores, de cómo se encontraba la ciudad, qué condiciones económicas habían, qué pasó, todas esas cosas. Entonces se hiciera la historia de esa provincia, porque un día como hoy fue creada
la provincia de la provincia de Espaillá. También quién y por qué lleva el nombre de Espaillá, que fue un prócer de la restauración. Y además del nombre de Espaillá, también por qué Moca, por qué San Francisco, por qué pertenecía, que eso no lo saben mucho, que San Francisco pertenecía a Moca. Entonces, todas esas cosas. 2015, el Senado aprueba con el voto absoluto y en segunda lectura el proyecto que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución para restablecer la reelección presidencial. Eso es 2015. En el 2018, mediante el decreto 202-18, el presidente Danilo Medina establece que cada 27 de junio se celebre el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, o sea, la MIPYME, encargando al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME realizar las actividades conmemorativas a la fecha. No recuerdo todavía que se haya celebrado, pero es verdad, porque fue el año pasado. Esperamos que este 27 se pueda celebrar. En 1901 es aprobada la controversial enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos reconoce la independencia de Cuba. En 1993 la ONU acepta como estados o nuevos miembros del organismo la República de Eritrea. Y en el 2014 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura que el terrorismo continúa siendo la mayor amenaza para el país y anuncia la creación de un fondo de cooperación antiterrorista de $5.000 millones. Bueno, ahí ya entonces comenzó el problema de esa tremenda lucha. Bien, entonces, señores, muchísimas gracias por oír las efemérides de hoy. Hasta aquí la efeméride de hoy. Y vamos entonces con ustedes y lo que lo que son los comentarios de las noticias. Y en esos comentarios de la noticia, entramos hablando con ustedes de algo que en verdad muchos dominicanos y dominicanas sabemos, pero muchas veces no creemos. Por ejemplo, hay una carta que envió el señor Pedro Botello, que es un diputado de la República. Es una carta realmente vergonzante, antipatriótica y diría nosotros también humillante. Humillante porque cuando usted no reconoce el valor y su rol en la actividad política, en la responsabilidad que le da el Estado, que le da el pueblo dominicano a usted para que usted, entre otras cosas, no solamente que cumpla con los mandatos que le da la Constitución de la República, tenga la dignidad de ser una persona que sobre todo defienda lo que es la patria. Hay quienes creen que la patria es pedestal, o sea, un lugar para subirse y seguir ascendiendo. Pero hay quienes creían y creen que la patria es en verdad el hogar grande de cada dominicano, pero también es, de ser el hogar grande de cada dominicano, también es dentro de cada dominicano un sentimiento. Cuando se hiere la patria, cuando se manipulea, cuando se le hace daño, entonces ese sentimiento se hiere. Por ejemplo, a este señor Pedro Botello
lo eligieron como diputado ¿para qué? Para que no solamente defendiera a sus ciudadanos, los que lo eligieron, sino también para que en cada momento en que la República Dominicana sea agredida con palabras, con hechos o con cualquier, como quiera que sea, usted no solamente como diputado salga al frente, sino que condene ese tipo de agresión. Por ejemplo, este señor Pedro Botello envió una carta a través de la embajada norteamericana en el país dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo. Este es el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde dice lo que él cree que es una grave amenaza a la democracia, a la Constitución y a su institucionalidad. También hace referencia a la carta que le envió Bob Martínez solicitando que intervengas en los asuntos internos del país. Señores, ¿cómo un diputado de la República Dominicana que está para defender, como lo manda la Constitución, cualquier tipo de interferencia en los asuntos internos de la República Dominicana, está para condenarlo? Sin embargo, hace todo lo contrario. Envía una carta para que el señor Mike Pompeo, como lo hizo el señor Bob Martínez, pero que ese es un senador de New Jersey, que es un estado de Estados Unidos. Él tiene derecho a decir lo que quiera, a pesar que no tiene derecho, nadie le da ese derecho de intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana. Entonces, este señor Pedro Botello envía esta carta a través de la embajada americana en el país. Entonces, este señor Pedro Botello no es el primer dominicano que hace y comete este tipo de aberración, este tipo de actitud antipatriótica. No, él no es el primero. Porque ya, recuérdense que Santana, un presidente que la historia le recoge por haber hecho lo peor, que fue entregarle, después de haber participado y luchado para lograr la independencia de la República Dominicana, le anexó la República Dominicana en el año 1863 a España. O sea, nos habíamos liberado de los haitianos, entonces se eligió a Pedro Santana y llevó la República a perder su independencia y ser colonia de España. Eso hizo Pedro Santana. O sea que Botello, este señor, que lleva por cierto un apellido muy interesante, de un hombre que luchó contra la intervención americana, que fue Norges Botello. Este se llama Pedro Botello. Pedro que no sean, posiblemente no serán familia, porque en los pensamientos y en la forma de actuar no eran familia, ya que nosotros conocimos a Norges Botello. ¿Quién podría hablarle a Norges Botello de enviar una carta o algo así por el estilo, invitando a un personaje de la política norteamericana para que intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana? ¿Quién se atrevía a decirle eso? Pues Norges Botello también, Norges Botello, que participó en la lucha contra la intervención norteamericana en el año 1965 y fue comandante de un comando en Ciudad Nueva. Entonces, el señor Pedro Botello no es el primero, como le decía.
Pedro Santana. Después de Pedro Santana tenemos también, ustedes recuerdan, la Convención Dominico-Americana, que casi le entrega el país y que trajo como consecuencia entonces la invasión de Estados Unidos en el año 1916. Pero no solamente eso, también otro individuo que solicitó no solamente la intervención, sino solicitó no solamente ya intervenir la soberanía del país, sino solicitó la intervención armada en el año 1965. Una intervención armada motivada ¿a qué? ¿Por qué? Porque habían derrocado a un gobierno que fue electo por el pueblo dominicano y habían instalado en el poder a una camarilla de personajes que se dedicaban no solamente a eso, no solamente a gobernar, sino a saquear el país, perseguir, dañar, destruir. Y esos fueron de los que también pidieron intervención, como el señor Ruiz Cabral. Ahora, ¿quién fue el que la historia señala que pidió la intervención norteamericana? Fue aquel señor llamado Pedro Bartolomé Benoit. Ese fue el oficial del ejército, el oficial coronel del ejército que pidió la intervención y que aparece en la historia pidiendo la intervención de Estados Unidos a la República Dominicana. Esa intervención pedida al presidente Lyndon B. Johnson, quien le informaron desde aquí que la revolución, el lanzamiento que hubo era de carácter comunista y que era para imponer en el país una ideología comunista y que era otra Cuba. Entonces Estados Unidos, que estaba en una expectativa de que Cuba lo que hacía eran unos 6 años que había había subido al poder Fidel Castro, pues se encontraba en esa condición, pero antes de eso ya habían enviado, por ejemplo, tropas a pelear en Corea del Norte en 1953, también con el fin de la contención del comunismo. Entonces aquí ese señor pidió esa intervención. Naturalmente en eso también estuvo Inver Barrera, estuvo el señor miembro del triunvirato, Ruiz Cabral, y todos ellos, Wessing y Wessing, que habían sido los que habían tumbado el gobierno del presidente Juan Bosch. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió con esa intervención? Una intervención armada que llevó a la muerte a miles y miles de dominicanos, a vivir las horas y los momentos más terribles que puede venir un pueblo, que es en una guerra. Y ese dominicano a quien el señor Pedro Botello está imitando en estos momentos, no podía ocurrírsele a cualquier persona de menos conocimiento, de menos rango y de menos responsabilidad. No, tenía que ser un diputado de la República Dominicana. Pedirle al señor Mike Pompeo que intervenga porque la democracia en República Dominicana se encuentra en peligro, la institucionalidad se encuentra en peligro. Sin embargo, señores, y todo es porque, según aquí se está tratando de modificar la Constitución de la República. O sea, eso es lo que se está diciendo. Nadie ha presentado un proyecto de modificación de la Constitución. No lo han presentado. Todo es una presunción. Ahora,
Cuando se presente ese proyecto, entonces es que hay que actuar, pero nunca jamás pedir la intervención de un personaje de otro país para que intervenga aquí. ¿Cómo va a intervenir? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que piden para que se evite eso? Bueno, que envíen militares, que invadan a la República Dominicana, que piden que presionen al gobierno, que actúen. Por favor, eso, señores, como ese señor Pedro Botello y como lo que actualmente también están haciendo esa fea labor, muy fea, no tienen absolutamente criterio de patria. La Constitución de la República dice en el artículo 3 que la soberanía, o sea, de la grandeza de la República Dominicana, la soberanía no puede ser violada ni directa ni indirectamente. Directamente fue como la violaron los americanos, la República Dominicana en el año 1965. E indirectamente es como lo están haciendo ahora, llamando a que un personaje de la política americana intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana. Eso es de forma indirecta. ¿Cómo se sentirá un dominicano cuando pide ese tipo de intervención? Aquí en República Dominicana no bastamos y nos sobramos para dirimir los problemas que podamos tener. Podemos hacerlo. ¿Por qué no? No tenemos, después de la caída, de la muerte de Trujillo, que va a cumplir, por ejemplo, año ahora en este 30 de mayo, no hemos podido desenvolvernos en democracia. No hemos podido resolver problemas peores, sin tener que pedir a un funcionario norteamericano o a un senador norteamericano o a una comisión de derechos humanos o a cualquier otra que intervenga a la República Dominicana para que evite que la Constitución de la República sea modificada, etcétera, etcétera. Si todavía no ha habido un proyecto, todo lo que dicen es de intenciones. Fíjense si esas intenciones, supónganse ustedes que la situación sea de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de patriotismo? ¿Por qué esa falta de querer a su patria? ¿Quién le habla a un americano de que intervenir o se intervenga o que pidan la intervención de una persona de cualquier país? Es más, el gran escándalo que se ha llamado Estados Unidos es porque se ha dicho y después lo investigaron y fue sometido a una pregunta por el mismo presidente actual de la República de Estados Unidos, porque se dice que pidió, que tuvo algún tipo de relación con Rusia para que ayudara o ayudó o algo así en las elecciones internas de Estados Unidos. Pero primero se hizo la investigación, porque si se hubiese probado eso y nombraron un fiscal independiente, no se probó, pero si hubiese probado, hay leyes americanas que condenan cualquier tipo de intervención y más si la pide un
norteamericano. Sin embargo, aquí, un diputado, varias personas ya piden públicamente eso y lo apoyan otros. Entonces, aquí me parece que la República Dominicana, que educación, que el Ministerio de Educación tiene que dedicarle tiempo a volver a crear conciencia patriótica en los estudiantes dominicanos, porque esos serán los diputados del mañana. Y esos serán los que tendrán que tener concepto de qué es la soberanía, que de acuerdo a la Constitución no puede, y aquí lo tenemos en el artículo 3, dice inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente con la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se reconocen y que se consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Señor Botello, dice esta Constitución en su artículo 3, dice, de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos de la República Dominicana. Puede permitir la realización de actos que constituyan directo o indirectamente en los asuntos internos de la República Dominicana. O acto, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado. Entonces, una injerencia. ¿Qué significa usted introducir, tener una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana? Significa, por ejemplo, como eso que hizo el señor, el senador Bob Meléndez, en pedirle al señor Mike Pompeo para que intervenga y presione a la República Dominicana, y como lo hizo el señor, otro senador que es el señor Rubio, de origen cubano. Entonces, señor Botello, y todos los que están actuando como él, no. Ministerio de Educación, hay que fortalecer en el país el concepto de patria, el concepto de soberanía, el concepto de qué significa ese símbolo, patria, soberanía, territorio, nacionalidad, nación, Estado. ¿Qué significa? Porque esos jóvenes de hoy serán los legisladores de mañana y no queremos que sean los Botellos de mañana. Señores, vamos a ir ahora a una pausa y regresaremos con ustedes en poco tiempo. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos
abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Fíjense, en el hospital Félix Motas, el hospital Jaime Mota, de Barahona, fue internado tras sufrir un accidente aparatoso, un señor llamado Félix Matos. Este señor Félix Matos tenía herida en la cabeza, herida, los pies hinchados, según explicó su hermana. Realmente el estado en que se encontraba el señor Félix Matos era de muy difícil. Tuvieron que tomar vehículo para llevarlo, etc. Lo grande del asunto y lo cual ellos se quejaron y nosotros queremos hacer la observancia al Ministerio de Educación, de Salud Pública es que estando con herida en la cabeza después de haber sufrido un accidente, este señor Félix Matos fue despachado del hospital cuando realmente debía haberse dejado por lo menos para observación de un día para otro. No, fue despachado y la familia con razón se quejan porque en verdad una persona que sufre un accidente de esa categoría tiene el pie hinchado, no puede caminar, está adolorido y entonces se le da de alta. Esto ocurrió allá en el hospital de Barahona, Jaime Mota. Ojalá que el Ministerio de Educación trate por todos los medios, por todas las vías de corregir ese tipo de acciones y advertir a los médicos quizá que no deben dar de alta a una persona que lo que más posible puede morirse después de ser dado de alta. Que estén lo más seguro de que el individuo, después de haber sufrido un accidente, puede tener hemorragia interna. Por eso siempre se dejan en observación más de 24 horas. Sí que este es nuestro pedido en esta relación. Y otro de los casos que hay en el país, por ejemplo, una estudiante de 16 años hirió de una estocada
O sea, una estocada a otro de 13 años en una riña. Esto, según el diagnóstico de la UNAP de Oviedo, el adolescente recibió una herida cortopunzante en la zona pulmonar izquierda, que le fue ocasionado supuestamente con un cuchillo de 5 pulgadas que portaba el adolescente también de 16 años, cuya arma tiene la cacha azul y se encuentra en poder de las autoridades. La situación, naturalmente que parece que fue una riña porque el otro de 16 años presenta golpes en la clavícula izquierda, según diagnóstico médico. Ahora, ¿por qué traemos esta noticia para comentarla? La traemos porque se están dando casos muy significativos en las escuelas. Y son casos violentos. Ya no son casos de esa pequeña pelea que tenían 2 estudiantes o 3 estudiantes, hasta un grupo de estudiantes a la salida de la escuela, que se hacían alguna cosa en la escuela y no te apures, afuera no encontramos. Que se jalaban los moños, cuestiones tontas. Pero ya no. Ahí, hace varios días, murió una niña de un empujón peleando que le dio otra. Se dio en la cabeza y murió. Antes de eso había muerto otra niña que fue empujada por otra desde una pared y se cayó. Entonces, fíjate este caso de ese niño de 16 años que le da una puñalada al otro. Parece ser entonces que ese niño llevó ese cuchillo a la escuela y eso es peligroso, muy peligroso. Pero lo peligroso es qué está haciendo el Ministerio de Educación para reducir por lo menos la violencia en la escuela entre ese estudiante. Y todavía esto que no sabemos cómo será la situación con los profesores. Entonces, tiene necesariamente que la Secretaría del Ministerio de Educación tiene que diseñar una política pública educativa que permita reducir ese tipo de violencia. Porque hoy son violentos en la escuela estos jóvenes y mañana serán violentos en la sociedad. Porque lo que tenemos hoy será lo que veremos mañana, actuando ya como el rol, no como el rol de estudiantes, sino con los roles de hombres en la sociedad y mujeres. Entonces, esa violencia necesariamente hay que reducirla. ¿Cómo puede reducirse? Que no sabemos cuál es lo que está haciendo el ministerio, si tiene una política para eso. No sabemos, pero sí es indispensable que se reduzca. Y se ve que si hay una política no está siendo efectiva, porque estos casos que son lo que se presentan, que son los que la prensa tiene acceso y lo publica y lo sabe el país. Pero y todos aquellos que nadie conoce, que nadie sabe cómo entonces, esos son los que salen a la calle y los que se dan dentro de la escuela. Y el respeto que tienen los estudiantes actualmente. Entonces, si son capaces de apuñalar o de matar a uno de sus compañeros, ¿qué será con el maestro que le exige? Entonces, parece que la situación no es buena. Y es necesario que el Ministerio de Educación llame a si no tiene elaborada una política educativa pública para
reducir ese estado de violencia en las escuelas, es necesario que llame a maestros, que haga una comisión que pueda elaborar una metodología con contenido relacionado a la disminución de la violencia dentro de las aulas y dentro de las escuelas, para que pueda trate de qué manera los estudiantes pueden relacionarse entre ellos sin tener que usar la violencia, que puedan ser tolerantes, que no surja el odio y por consecuencia de surgir el odio como un sentimiento, surja luego la violencia. Entonces, todos esos temas, la tolerancia, etcétera, es necesario que el Ministerio de Educación se aboque a hacer eso, porque esas manifestaciones, esos indicadores de niños que después de salir de la escuela empujan a otro y la matan, que con un cuchillo le dan estocada a otro, que lo ponen a pelear en plena escuela para ellos divertirse. Entonces, es algo muy, muy, muy difícil, porque es algo que se está creando. Entonces, si eso se está creando, ese tipo de odio, esa situación, obligatoriamente hay que buscar remedio para que eso no siga ocurriendo. ¿Y cuál es el remedio? ¿Por dónde entra ese medio? Pues señores, por la educación. ¿Quién educan? Los maestros. Entonces, es necesario que se escoja o que se logre un espacio en que los maestros puedan dársele las herramientas necesarias para que puedan llevar a la mente de los estudiantes lo que es la convivencia entre ellos, la relación de amor y amistad entre ellos, la tolerancia. Ese tipo de cosas, el odio, o sea, el rechazo a la violencia, el fomento de la amistad y las buenas relaciones, el fomento del amor, el fomento del respeto, no solamente a los mayores, a su papá y a su mamá, sino también el respeto a quienes están con ellos y conviven con ellos y asisten a la escuela. Porque esos son uno de los mejores años que tiene un ser humano, el poder y la amistad que se forma. Entonces, hay que actuar en ese sentido. ¿Por qué va creciendo ese tipo de situación? Y si se es violento en el aula, si se es violento con su compañero de curso, si se es también violento en el barrio, se es violento en el hogar y asimismo se es violento en la sociedad y después mata. Entonces, tendremos entonces que estamos en una escuela que al no tener una política pública que permita reducir esa situación de violencia para que no se produzcan hechos como esos dos adolescentes que ocurrió en el municipio de Oviedo. Para evitar eso, entonces eso se fomenta y tendremos mañana una sociedad violenta, muy violenta, porque no actuamos a tiempo. No se diseñó una política. Y es fácil de diseñar, no es difícil. No es difícil. Por ejemplo, ahora mismo el ministerio dio una ordenanza con relación al problema de la equidad, la de la equidad de género. Bien, pues en eso mismo que se va a hacer con esa equidad de género, también se puede hacer para fortalecer la capacidad de
ser tolerante en las escuelas, especialmente los estudiantes. Así es que esperamos que esto ocurra y que no vuelvan a vivir, no se vuelvan a vivir momentos tan terriblemente difíciles como eso que se están viviendo. Bien, saben ustedes que, y ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué pasará con la persona que han tenido, que tienen los teléfonos Huawei? Ustedes saben que esos teléfonos Huawei son los teléfonos chinos, que es una de las compañías más grandes del mundo. Entonces ustedes se han enterado y saben que Estados Unidos suspendió a las compañías, le prohibió venderle a los dueños de la compañía Huawei, venderles el sistema Android. Entonces, ese sistema Android es el sistema que permite el funcionamiento, como en otro teléfono, en este caso, de ese teléfono que es el teléfono de chino, el Huawei. Entonces, Trump, el presidente de Estados Unidos, prohibió a esta organización china, comerciar a toda la compañía de ellos, comerciar con compañía estadounidense. Esta suspensión va a entrar en vigor en 90 días, o sea, contándolo a partir del 21 de mayo de este 21 pasado. Si usted tiene un teléfono Huawei, dentro de estos plazos, dentro de 90 días, no va a haber ningún tipo de problema. Entonces podrá mantener, reparar las redes y ese estará en pleno funcionamiento, o sea, no tendrá problema en esos 90 días. Incluirá naturalmente las actualizaciones de software, los porches sujetos a contrato, acuerdos legalmente vinculados entre el Huawei y terceros. Ahora, ¿qué va a pasar después de se cumplan los 90 días? Bueno, si no se llega a un acuerdo después que se cumplan los 90 días, y es posible, a lo que nosotros podemos ver, es posible que se llegue a un acuerdo, de que Estados Unidos pueda darse cuenta de que comete en verdad un error con profundizar una guerra comercial con un país que ahora mismo es la segunda economía más grande del mundo. Pero también, no solamente la segunda economía más grande del mundo, sino también es el mercado más grande del mundo. Y que ese mercado es necesario, lo necesita Estados Unidos. Como también China y los productos chinos necesitan los consumidores de Estados Unidos, que son 300 millones y algo. Pero, ¿qué pasa? Si los americanos producen el sistema operativo de Android, y no lo pueden, no lo venden, ¿qué le va a pasar a esa compañía que producen ese sistema? Necesariamente tendrán que reducir y van a reducir su ganancia, porque el sistema capitalista funciona con lo que se llama el proceso, el ciclo de la mercancía. Producción en fábrica, distribución y consumo. Ese es el ciclo de la mercancía. Si ese sistema operativo Android es
un sistema que permite y que lo está usando esa enorme compañía, que es la más grande, la segunda más grande del mundo. Y unas 68 compañías americanas le asesoran y trabajan y le venden productos a esa compañía china. Cuando Estados Unidos decide que no le vendan productos en 90 días, ¿qué van a hacer los fabricantes de ese producto? ¿Qué van a hacer? Si no tienen el mercado para colocar sus productos. Tendrán mercado, naturalmente, una parte de mercado, pero imagínense ustedes cuánto sería lo que le producía o lo que le gastaba, lo que consumían ese gigante Huawei, que tenía 68 compañías que estaban afiliadas a Huawei para poderle y le suplían piezas a esa compañía. ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente va a ocurrir que las 68 compañías americanas que le vendían a Huawei, si se prohíbe, van a dejar de venderle. Van a dejar de vender. Va a sufrir la compañía necesariamente, a Huawei. Pero ¿y entonces? ¿Qué le va a pasar a la compañía americana? ¿Qué van a hacer con los productos a largo plazo que tenían lo más seguro para ser vendidos? ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a vender la cantidad que le vendían a esa compañía? Realmente, en el capitalismo, las reglas están claras. Usted produce, usted distribuye, usted vende. Usted entonces recibe plusvalía, recibe ganancia de ese proceso, de ese ciclo de la mercancía. Pero si en uno de esos pasos es dañado, entonces, como es natural, esa compañía tienden a perder, a dañarse. Los dueños de esa compañía en este caso me refiero a 68 compañías, y además, cuando la fuerza de producción en un país cualquiera se detiene o se daña o se paraliza o se lentifica, el Estado sufre diferentes situaciones. Y eso es lo que puede ocurrir no solamente en Estados Unidos, también en Japón y otros países que han apoyado la decisión de Estados Unidos. Y que en verdad no fue una decisión, no fue producto de una investigación de Estados Unidos, sino que eso fue una investigación que llegó a Estados Unidos de otro país. Y Estados Unidos tomó la decisión. Así es que ojalá manténgase con su teléfono, que son 90 días, 3 meses, y posiblemente de aquí a allá venga y se resuelvan los asuntos entre China y la República y Estados Unidos de América. Bien, señores, hemos llegado al final del programa y les deseamos a ustedes que tengan muy buenas tardes y que la pasen feliz. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mañana estaremos nuevamente con ustedes en este subprograma Tiempo de Renovación.